Listo, bueno. eh, Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la clase de hoy con los temas de orquestación y coreografías. Vamos a basarnos en estas diapositivas que me encontré. Como siempre en internet está todo, ustedes ya saben. Y pues la idea es dar explicación sobre la organización de las, digamos, de la forma de coordinar, orquestar y todo en función de unas coreografías que ya las hemos explicado algo en clase. Y luego pues aplicaríamos estas temáticas al mundo de SOA, ¿sí? Entonces a la arquitectura orientada a servicios. Y luego hablaríamos a nivel técnico de SOAP, ¿sí? SOAP como digamos, como el protocolo de acceso simple a objetos que se utiliza normalmente en Java, aunque pues en varios lenguajes de programación está. Y por último, pues entonces hablaríamos de una aplicación de estos conceptos a nuestro taller, el que ustedes deben estar ya analizando para entregar en este corte. ¿Listo? Desde eso será la clase de hoy. Bueno, entonces arranquemos con el tema de orquestación y coreografías. ¿Listo? Entonces, los, los servicios pueden ser digamos, utilizados para programas de usuario y para otros servicios, ¿sí? Eh, Antes hay que analizar qué es servicio. Servicio a la hora del T es una funcionalidad que se publica para que cualquiera pueda tener acceso a él siempre y cuando tenga la dirección eh, correcta y pueda tener acceso a él a través de esa dirección, ¿sí? Normalmente estaríamos hablando en términos web, entonces estaríamos hablando en términos de funcionalidades que se ponen en una dirección web a la cual tienen acceso todos aquellos que tengan esa dirección. ¿Listo? Entonces pueden ser programas de usuario que normalmente llamamos clientes o otros servicios que pueden ser otras programas que van a publicar servicios pero que requieren para su operación eh, consultar los servicios que hemos publicado en otro programa, ¿sí? Y estos programas estarían todos en la web. Eso es básicamente. Entonces, por eso decimos que los servicios eh, estarían definidos por eso y sirven para que otros programas lo utilicen, programas de usuario y otros servicios como tal puedan utilizarlos también para complementar las respuestas de ellos. Eso es básicamente. De los temas que siempre hemos hablado ahí en el salón de clase y ya en los videos también aparece que sus características en términos de servicios estarán dados en de que son débilmente acoplados, o sea, bajo acoplamiento, ¿cierto? Que estarán orientados a componentes, servicios que se pueden componer. Acuérdense de la programación orientada a componentes, como yo les colocaba el diagrama, los diagramas, a ver si les puedo poner acá, diagramas de componentes. Acuérdense que yo siempre les he puesto este tipo de esquemas en el salón. Entonces estaríamos hablando de componentes. Esto es un componente y entonces pueden comunicarse entre sí a través de interfaces. Normalmente las interfaces, a ver si encuentro una aquí como este, normalmente las interfaces vienen pintadas de esta forma, que como circulitos que van representando una conexión con los demás componentes y entonces los puedo pintar así de esta otra forma como capas, ¿cierto? Entonces ustedes pueden encontrar muchas formas en términos de componentes. Normalmente pues se maneja mucho este estilo, ¿sí? Tema de realizaciones, pero en función de interfaces, ¿listo? La interfaz viene a ser la bolita y fíjese que este componente, por ejemplo, base de datos entradas, tiene un servicio que se llama estado y supongo yo que se puede consultar los estados de esa BD entradas y entonces la interfaz del gestor pues puede consultar a ver cómo está el estado de BD entradas. ¿Listo? Entonces aquí se está ofreciendo, a ver, usemos esta herramienta, aquí se estaría usando, esto sería un servicio que está ofreciendo B de entradas y la interfaz de gestor pues la está utilizando. Entonces acá normalmente, digamos, digamos, para fines acá internos de nuestro curso, normalmente nosotros usamos esta forma de notación que también es válida, ¿cierto? Que en donde interfaz de gestor está consumiendo
el servicio estado de B de entradas, que es otro componente. Interfaz de gestor es un componente y B de entradas es otro. ¿Listo? Entonces, a nivel de componentes tendríamos eso. ¿Listo? Bueno, eso ahí vamos. Entonces, es importante que los servicios se puedan componer, es decir, que se agrupen en componentes y se ofrezcan con direcciones URL específicas. Los servicios no tienen estado. Bueno, el estado del ejemplo allí es un estado simple de operación. Aquí no estaríamos tratando de estado, simplemente está activo, funcionando siempre. Y estos principios de servicio, que son, digamos, estas características y quién puede utilizarlos, son aplicables a la arquitectura de orientación a servicios o la arquitectura orientada a servicios, ¿listo? Lo que llaman SOA, ¿listo? SOA es una estrategia tecnológica para la cual las aplicaciones hacen uso de los servicios disponibles en la red. La idea es que con SOA hablemos en términos de servicios. ¿Qué me puede ofrecer un componente que está en una dirección URL cualquiera? ¿Qué puedo ofrecer yo como componente en esta URL cualquiera? ¿Sí? Hay otro componente en otro lado, ¿qué servicio puedo ofrecer? Y simplemente los publican con unas especificaciones y cuando hacemos la interacción entre estos componentes a través de sus servicios o un cliente puede llamar a estos servicios, hablamos de una arquitectura orientada a servicios. De hecho el proyecto del taller que yo les tengo acá, ¿sí? Este taller está orientado a servicios, que espera, borramos, cada uno de estos personajes, por ejemplo, este componente wallet, de pronto es el cliente, sigue siendo un componente. De hecho, dice que es un cliente porque no está publicando servicios, los está consumiendo. ¿Sí? Si yo me acerco un poquito más, a ver, si se fijan, acá estamos consumiendo servicios. ¿Qué servicios? Los del coordinador. ¿Listo? Entonces, ese es el caso de la wallet, pero es un componente, está funcionando como componente. Ahora, los demás también son componentes. Este también es otro componente, este es un componente, ¿listo? De hecho, los estoy señalando, pero fíjense que están representados por este símbolo, ¿listo? Están representados por ese símbolo. Aquí estaríamos en un diseño clásico de componentes, ¿listo? Entonces, ¿qué ocurre? Que Wallet es un componente en el taller, Coordinador es otro, y Registro es otro, OpenCloser es otro y Blockchain es otro. ¿Y qué está ocurriendo? Que Blockchain ofrece estos servicios. En este caso serían tres. ¿Listo? Que sería crear bloque, registrar datos y consultar dirección. Mientras que OpenCloser está ofreciendo el servicio de cerrar bloque y Register está registrando una transacción. ¿Listo? Eso es lo que hace. Esas son sus funciones, ¿listo? Entonces, eh, cuando tenemos aquí que es una estrategia tecnológica para la cual las aplicaciones hacen uso de los servicios disponibles en una red, estamos indicando que cada uno de estos componentes que estoy señalando, cada uno de estos componentes, ¿sí? Cada uno de estos componentes, por ejemplo, la wallet estará ubicado en algún lado, blockchain está ubicado en otro lado, en otra dirección web, en otro servidor por allá, coordinador lo mismo, OpenCloser lo mismo y Register lo mismo. Estarán todos dispersos en unos servidores en la red de Internet. ¿Listo? Entonces la intención es que ellos puedan trabajar en conjunto de alguna forma, ¿sí? Aprovechando esta estrategia tecnológica. Eh, Normalmente la arquitectura orientada a servicios permite compartir funciones, eso es lo que está indicando acá, es una forma de compartir funciones que son típicamente funciones de negocio, funcionalidades de negocio, ¿sí? Y lo hace de una forma, digamos, dispersa en eh, digamos, varias ubicaciones, como les estaba comentando, y lo hace de una forma flexible. Acuérdense que flexibilidad hace referencia a la posibilidad de incluir nuevas funcionalidades a nuestro sistema, ¿no?
Entonces a eso se refiere esta expresión. Esto, bueno, lo muestran en su tiempo, esto fíjese que es del año 2007, aún todavía funciona toda la estrategia, pero esto lo hablaba la organización Sun Microsystem. ¿Sí? Entonces esa era la utilidad. Y hoy día también SOA sigue siendo así, la utilidad de poder compartir funcionalidades de negocio de forma dispersa en varios servidores a través de un camino flexible que permita incluir nuevas funcionalidades cuando sea necesario. ¿Cómo es el escenario SOA? ¿Sí? Entonces el escenario SOA es que tenemos clientes que pueden consultar por servicios, pero fíjense acá, entonces yo tengo un cliente que puede consultar servicios, por ejemplo aquí consulta este servicio, pero por ejemplo, este servicio para poderle responder al cliente requiere hablar con otro servicio, ¿sí? Que puede estar en otro computador por allá. Entonces, este servicio que está aquí le ofrece cosas a este servicio para que este servicio que le ofreció cosas al cliente le pueda responder. Esa es en esencia, ¿sí? El cliente, por supuesto, puede mirar a través de un sistema de descubrimiento un directorio de servicios que le va a decir, mire, la lista de servicios disponibles de nuestra nube. De hecho, cuando hablamos de SOA, estamos hablando digamos, la pieza fundamental de lo que llaman hoy día cloud computing. ¿Listo? Entonces esto sería la nube, ¿sí? La nube de servicios, el cloud computing. Entonces, fíjense que el directorio de servicios es como una lista de servicios disponibles para, digamos, ofrecerle al cliente cosas. Entonces, esto sería como, digamos, un index, así como lo hicieron con los sockets, muy parecido, solo que aquí nos van a indicar es dónde van a estar ubicados sus servicios, qué direcciones tienen y todo el tema. ¿Listo? Eso es en esencia la estructura, digamos, de un escenario SOA, ¿eh? Donde los clientes pueden preguntar por servicios y servicios pueden preguntar por otros servicios para poder solucionar problemas de clientes o pedir, más que problemas, peticiones de clientes. ¿Listo? Bueno, continuemos. Eh, SOA está muy pegado al tema de los servicios web y por eso esto es, digamos, la introducción a lo que llamamos servicios web o los web services. Y entonces estaríamos hablando de servicios web que encajan en este tipo de arquitectura perfectamente. O sea, los servicios web, el concepto de web service encaja perfectamente en la arquitectura SOA. ¿Listo? Cada servicio web empaqueta una función para ser reutilizada. Cuando veamos SOAP, vamos a darnos cuenta que incluso podemos tener varias funciones en un mismo paquete. ¿Listo? Ya en REST normalmente se hace un solo servicio por publicación, es decir, por paquete que se pone en Internet como un recurso. ¿Listo? Entonces son autocontenidos sin estado, es decir, simplemente van a seguir, cada vez que se les pida se les haga una petición, responden, no hay ninguna, digamos, espera o, digamos un estado que establezca que no va a ser atendido el cliente que haga esa petición. Permiten interoperabilidad y transparencia de localización, lo que yo les estaba diciendo, que van a tener una ubicación pública con una dirección URL típica, ¿listo? Y entonces vamos a poder interoperar entre servicios porque todos van a saber dónde están ubicados y qué funciones están disponibles. Cuando hablo de funcionalidades o funciones, estamos hablando de técnicamente ya en plata blanca en métodos que van a pedir parámetros para operar y van a especificar qué retornos van a dar. Eso es básicamente, ¿listo? Entonces, una función de estas va a tener una ubicación URL, va a tener una especificación de parámetros de entrada y qué retorna. Eso es lo que sucede con los servicios web, ¿listo? O los web services. Eh, la arquitectura con acoplamiento débil debe ser, mejor dicho, estricto ese tema. La intención es que podamos tener capacidad de adaptación, eh, eliminar o adicionar funcionalidades a nuestros componentes sin que tengamos que parar la producción, ¿sí? Entonces, la arquitectura con bajo acoplamiento pues es vital para eso. El cliente de un servicio es esencialmente independiente de la construcción del servicio. Es decir, como siempre hemos hecho en el curso, los clientes se ponen en
en proyectos aparte, están puestos en computadores aparte, ¿sí? Eh, no tienen nada que ver con nuestros componentes que ofrecen alguna respuesta a una petición. Están completamente desacoplados, ¿sí? Lo mismo entre componentes. Yo puedo tener dos o tres componentes que de pronto en los tres armen algo, respondan algo a nivel de sinergia, como lo habíamos hablado, pero ellos tres están completamente independientes. Eso es el desacoplamiento. ¿Listo? Las ventajas, pues, muy importante la reutilización de código, la reutilización de los servicios, como los componentes cuando hablaba yo del equipo de sonido. ¿Acuerdas el símil que creo que fue la última clase que tuvimos, que hablábamos de los equipos de sonido, cómo era que había el componente amplificador, los componentes parlantes, el componente tocadiscos, etcétera? Y entonces yo puedo llevarme esos componentes para a otra casa, ¿sí? En el caso del equipo de sonido, y poder poner otro tipo de música haciendo el símil. Aquí pasa lo mismo, yo puedo llevarme un componente, por ejemplo, un componente de seguridad que me garantice el ingreso por nombre de usuario y password. Funciona acá en este sistema, pero me lo puedo llevar a otro lado y lo puedo hacer funcionar. Eso sería una reutilización de estos sistemas de web services. Entonces, a nivel de SOA, pues es muy interesante porque nos permite reutilizar lo que ya hemos construido para proyectos previamente establecidos. Interoperabilidad, pues lo que habíamos hablado, que la capacidad de conectar componentes. Entonces eso es un tema importante. Escalabilidad y flexibilidad, que siempre lo hemos hablado en clase. Entonces el tema de escalabilidad, de poder ampliar nuestra capacidad de respuesta a más clientes, y la flexibilidad es el incremento de funcionalidades posible, ¿sí? Eficiencia, bajo costo, eh, uso de infraestructuras ya existentes, reutilizar, por ejemplo, servidores, etcétera. Listo, esas, digamos, son las ventajas de SOA. Yo les coloco esto muy escuetamente, esto tienen que ver en otros cursos, pero la idea es que estén empapados de ese tema porque la intención ahorita es que podamos armar web services que estén puestos en Internet y que podamos hacer un trabajo distribuido para los trabajos que vienen. En el caso del taller de coordinación, trabajo de orquestación, y luego miraríamos el tema de los peers, y ahí hablaríamos de un tema de algoritmia un poco más avanzada, pero en esencia se necesitan estos conceptos. La coordinación de servicios web, pues, ¿en qué implica? ¿Sí? ¿Qué, qué, qué problemas va a solucionar la coordinación? Pues normalmente estaríamos hablando de gestión de contexto y transacciones, ¿sí? Fíjense que aquí hablan de una segunda generación, ¿sí? En donde, digamos, ya vamos a tener varios sistemas operando, no cliente-servidor simple, sino que ya vamos a tener varios servidores atendiendo peticiones de un cliente, y de pronto entre ellos tengan que comunicarse para darle respuesta al cliente, y entonces ya estaríamos hablando de una segunda generación de lo que llamaríamos arquitectura cliente-servidor. Entonces, estaremos hablando de una gestión de contexto y transacciones, ¿cierto? Ahí hablaríamos de los web services de coordinación y los web services de transacción. Ahí estaremos hablando del tema de coreografía. Procesos de negocio, ¿sí? Que usarían, digamos, vocabulario estándar, es decir, servicios web que van a tener un único lenguaje estandarizado, ¿sí? Eh, Normalmente eso pues se hace con BPEL, con lenguajes de estilo BPEL, que son Business Process Execution Language, el lenguaje de ejecución de procesos. Es, digamos, una evolución, o digamos una aplicación ya automatizada de lo que conocemos como BPM, ¿sí? Mapa de procesos se lo pasamos a un BPEL y el BPEL ya lo automatiza. Esto, obviamente eso lo digo así escuetamente, pero eso es muy complejo. Y pues la idea es que normalmente los VPLs pues van a trabajar web services para eso. ¿Listo? Nosotros no vamos a llegar a ese nivel porque nuestra teoría de distribuidos es, digamos, por otro camino. Es el hecho de entender los algoritmos que permiten la interacción entre varias máquinas para solucionar algo en específico. Aquí estaríamos en procesos de negocio que ya son un tema ya muy
digamos, de CRM, CRP, todas esas cosas que se manejan a nivel empresarial. Eh, Existen políticas, ¿listo? Políticas para abstraer reglas de negocio, que normalmente las reglas de negocio pues, a nivel de coordinación y orquestación van a ser referentes a condicionales que impliquen qué componente se debe utilizar, en qué momento, cuál es la secuencia de operación de cada componente para darle respuesta a alguien, ¿sí? A un cliente. Entonces aquí estaríamos hablando de hacer un resumen o establecer una unidad que represente las reglas de negocio. Sí, cuando las reglas de negocio están dispersas, entonces pues, eso implica utilizar, digamos, la coreografía abiertamente y es como escuetamente, es como si tuviéramos los cables por fuera, ¿listo? Tenemos que, para darle solución al cliente, tenemos que, el servicio que tenemos aquí, que tiene que darle respuesta al cliente, tiene que consultarle al servicio 2 y entonces simplemente hace la conexión directa ya con el servicio 2 cada vez que le pregunten de eso y el servicio 2 pues responde y él hace el proceso de entrega. Eso es tener la cablería por fuera, por decirlo de alguna forma. Y la idea es que no tengamos eso, que tengamos esto concentrado en un elemento coordinador u orquestador que nos permita eh, arreglar bien, digamos, tener bien controladas las reglas de negocio. También el tema de seguridad y las propiedades descriptivas para poder ser aplicadas a conjuntos de servicios como políticas. Entonces ahí estaremos hablando de cómo es que establecemos, digamos, las descripciones de nuestros servicios. Normalmente, por ejemplo, cuando veamos algo ya SOAP a fondo, ya yo creo que en la próxima clase estaremos haciendo un ejemplo de SOAP, de web services tipo SOAP. Ahí lo que va a suceder es que la comunicación se hace por, digamos, XML, que ya lo hemos hablado en clase, y adicionalmente, pues estaríamos usando descriptores de funcionalidades que están escritas en XML. Estos descriptores son archivos hechos en XML que permiten describir las funcionalidades. Sí, básicamente es eso. Entonces ahí tendríamos control de esas políticas y obviamente debemos tener niveles de seguridad. Mm, el tema de seguridad, pues lo podemos hablar en términos de una capa adicional a nuestro problema de programación. Entonces, primero programamos y luego se adicionan los temas de seguridad. Normalmente en los cursos de redes se incluyen estos niveles de seguridad, todo el tema de SSL y todo el manejo de, por ejemplo, los protocolos HTTPS y demás. Entonces ahí ya digamos, se nos sale del curso, pero en esencia es por ahí. ¿Por qué es necesario la coordinación? Pues los servicios web se idearon en un principio para interacciones simples e independientes. Entonces, si yo empiezo a tener una alta complejidad en términos de estas interacciones, pues necesito una coordinación. Es necesario que los servicios colaboren y se coordinen, ¿sí? Y eso se hace a través de una descripción de interacciones entre servicios web, se hace propiedades de interacciones y la aplicación de un middleware para ejecutar la forma independiente de las interacciones entre servicios, que es lo que estamos viendo en este corte, el tema de los middleware. ¿Listo? Entonces vamos a mirar estos ejemplos para que quede claro cómo es el tema. Fíjense acá este pequeño ejercicio, que de hecho por eso fue que conseguí estas diapositivas, las estoy presentando es por este ejemplo, que es muy clarito. Dice que tenemos un servicio web cliente, o sea, tenemos un cliente que a la larga es una aplicación web y tenemos un servicio web también que es el proveedor. Entonces tenemos cliente y proveedor. Entonces de pronto aquí hay una persona que coge este servicio web y dice, oiga, necesito hacer un pedido, ¿listo? A un proveedor, es decir, a este proveedor. Voy a poner aquí muñequitos. A ver, ponemos acá tan y listo. Entonces, este cliente que está aquí quiere preguntarle a este proveedor. ¿Listo? Entonces, mm, ¿qué ocurre aquí? Que él lo primero que hace es, fíjese acá en uno, solicitar un presupuesto. Va y manda, solicita el presupuesto. Entonces solicita el presupuesto. El proveedor hace allá sus cuentas y, digamos que dice, listo, aquí yo lo tengo el presupuesto, fíjense, no se lo está devolviendo al cliente,
Luego el cliente dice, oiga, mi pedido es con base en ese presupuesto. Entonces el proveedor dice, ah, perfecto, yo ya tengo su presupuesto y entonces mire, eso se confirma así. Le vale tanto, está todo listo, él internamente está trabajando algo, va y averigua en inventario, va y revisa todo, ¿sí? Y entonces resulta que el cliente llega y dice, ah, bueno, perfecto, queda confirmado el pedido y tome la plata, ¿sí? Hace la realización del pago. Fíjense que en este caso el proveedor está súper cargado porque está haciendo un análisis de presupuesto, está eh, encolando pedidos, está haciendo, no solamente este es el único cliente, deben haber otros, y entonces está recibiendo los encargos de pedido y está confirmando pedidos y aparte de eso recibe los pagos de cada cliente. Entonces, tiene muchos procesos internos, tiene muchas funcionalidades internas, cosa que puede funcionar, o sea, no es que esté mal, pero podríamos pensar en un problema de que no estamos altamente acoplados, tenemos un alto acoplamiento, entonces en ese caso vamos a tener problemas, ¿sí? Vamos a tener bastante digamos, problemas a la hora de actualizar ese software, de mejorarlo, de hacerle modificaciones. Entonces, eh, si vamos y organizamos esto con un sistema de coordinación, entonces vamos a conservar una secuencia ordenada. Fíjense que la coordinación implica una conservación de secuencia ordenada de operaciones de las que consta la interacción entre clientes y servidores. ¿Listo? Hay que respetar una orden en la secuencia para que sea válida. El protocolo de coordinación, descripción del conjunto de secuencias válidas. Eh, em, el proveedor pues debe describir sus propios protocolos. En este caso, pues WSDL, que es el descriptor típico de SOAP, no, pues no soporta esta descripción en términos de protocolos, se maneja HTTP y ya. Debe poder gestionar varias conversaciones al mismo tiempo, ¿sí? Todo lo que habíamos hablado de los hilos y todo ese tema que se los estoy pasando por alto por la coyuntura, o sea, no ponerles tanta saturación con el tema de, sin embargo, que sepan que existe el concepto de hilos para gestionar varias conversaciones al mismo tiempo. Y el cliente debe poder gestionar conversaciones en las que está involucrado. ¿Listo? Entonces, la coordinación entre servicios, pues, representa o que va a solucionar, pues, una descripción lógica interna del cliente, un workflow, ¿sí? Un workflow, en un lenguaje de programación, obviamente, una descripción de protocolos de coordinación y un control automatizado de coordinación. ¿Listo? Eso es lo que representa. Entonces, pensemos en una situación un poco más digamos, compleja. Permítanme un momento de prender la luz, que esto se oscureció. Listo, he vuelto. Entonces, les estaba diciendo, tenemos una conversación entre múltiples servicios. Acá estamos separando cosas del proveedor para que sea más, digamos, tengamos un bajo acoplamiento, digamos, a un nivel de mínimo. Y en este caso, fíjense que tenemos, a ver, volvemos aquí a rayar, tenemos una situación como esta. Tenemos un cliente que hace una solicitud de presupuesto al proveedor. ¿Listo? Y el proveedor pues también recibe el encargue de pedido. Él va y verifica, fíjese que él va y verifica si hay en el almacén, hay un servicio que está verificando, hace un inventario y verifica en el almacén si hay o no hay las cosas. ¿Listo? Digamos que si hubo una confirmación, entonces, o sea, el almacén dice que sí hay, entonces acá se le responde al cliente y el cliente pues luego realiza el pago. Eso es básicamente. Luego que realiza el pago, fíjense que se encarga el envío al almacén, ¿sí? Fíjense que aquí puede haber ya tareas humanas a nivel de VIP, cuando vean esas cosas por allá en esos otros cursos. Entonces, resulta que el almacén le dice al cliente que hay un envío que se va a hacer, están los detalles del envío, ¿cierto? Y el cliente dice, listo, envíeme esa vaina, 8, confirma el envío, y 9, pues se confirma el envío al proveedor y se cierra todo el proceso. Técnicamente el proveedor acá está siendo el intermediario entre el almacén y el cliente en la mayoría de las operaciones
solo hay dos funciones que son confirmar envío y comprueba detalle de envío hacia el cliente que las está haciendo el almacén directamente. ¿Listo? Entonces ahí ya estamos separando las cosas que estábamos viendo allá arriba. Venga, si lo tenemos acá, fíjense que aquí el proveedor está haciendo muchas cosas, aquí ya se las estamos delegando, algunas cosas ya se las estamos delegando al almacén y entonces ya estamos desacoplando cosas y fíjense que estamos hablando de una coreografía. Esto que acabo de narrar acá es una coreografía, ¿sí? Eh, digamos, para un caso de un cliente que está pidiendo o haciendo un pedido. La coreografía implica es quién debe hablar con quién, en qué momento, cuál es la secuencia. ¿Sí? Entonces, cliente arranca hablándole, haciéndole peticiones al proveedor, ¿sí? Hace dos cosas básicamente, es solicitar un presupuesto y encargar el pedido. Esas son dos funciones que cuando las dos se cumplen, inmediatamente el proveedor le empieza a responder con confirmaciones de pedido, ¿cierto? Y luego, eh, pues previamente en el paso 3 ha confirmado si hay o no en el almacén algo. Dice que esa es una coreografía, es la forma en que, entre comillas, se danza con los datos entre los servicios. Entonces estamos mirando que el cliente manda unos datos al proveedor, el proveedor mira a ver qué hace con esos datos. Entre las cosas que tiene que hacer es preguntar al componente de almacén, a los servicios de almacén a ver si tenemos el stock disponible, luego nos devolvemos y decimos que sí está todo en orden, el almacén también responde al cliente y se hace toda esta coreografía que hemos narrado. ¿Sí? A esto se le llama coreografía, esto que estamos viendo acá. ¿Sí? Esta coreografía se puede establecer o, digamos, estandarizar en un middleware que iría aquí en el centro. Creo que eso de hecho, pero vamos acá. De hecho, lo habíamos hablado en algún momento. Yo puedo colocar por acá en esto, ¿sí? Un middleware que se encargue de todos estos procesos, ¿sí? De todos estos procesos, el proceso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Se encargue de todas esas cosas y entonces podamos estandarizar eso en el middleware, ¿listo? De eso se trata. Sin embargo, este es el concepto de coreografía. Entonces, los estándares de coordinación pues estarían en describir interacciones entre servicios web, propiedades para interacciones, eh, middleware para ejecutar de forma independiente las interacciones entre los servicios, ¿sí? Que eso sería lo que llamaríamos coordinación, fíjese que aquí lo tenemos. ¿Sí? Estos serían, bueno, estos son, digamos, interacciones entre servicios web típico de SOAP y REST, que los vamos a ver. Acá estaríamos hablando de eh, eh, propiedades de interacción que estaríamos hablando en términos de descriptores, ¿sí? Y acá estaremos hablando de un ente gestor de procesos de peticiones y recepción de peticiones y de respuesta. Entonces estaremos hablando de una coordinación. ¿Listo? En términos de orquestación pues, de servicios web se basa en un modelo centralizado. ¿Sí? Fíjense que esto lo podríamos catalogar como una coordinación cuando lo tenemos bien organizadito, ¿cierto? O sea, no tenemos middleware, pero cuando ya tenemos un middleware hablamos de una orquestación, porque hay alguien que está gestionando, como yo les contaba con el tema del celador, cuando uno entra a los bancos y uno le pregunta al celador dónde hago la cola y él dice vaya de pata al lado, necesito hacer una consignación, váyase a tal otra. Él es un orquestador a la hora de las personas que están llegando al banco. ¿Sí? Entonces ahí estaríamos hablando de middleware cuando estamos hablando de estas orquestaciones. Ahí estaríamos estructurando una orquestación como tal. ¿Listo? La orquestación de servicios web se basa en un modelo centralizado en el cual las interacciones no se realizan directamente entre los servicios, sino que pues, existe una entidad encargada de definir la lógica de la interacción. Eso es un middleware, ¿listo? Un ente intermediario entre todos para que cada vez que haya que preguntar algo, pues se le pregunte a él, ¿listo? Uno de los primeros elementos, digamos, más populares es el famoso BIPEL, ¿sí? Que permite establecer una lógica de orquestación. ¿Listo? Nosotros no vamos a usar un BIPEL para aplicarlo, sino vamos a crear uno de forma muy básica, pero que permite entender su funcionamiento. ¿Listo? Ese es el coordinator del proyecto del taller.
¿Listo? Entonces, ese BPEL, pues lo que va a permitir es darle reglas de negocio para que cada vez que llegue una petición de algo, puede ser de otro servicio o de un cliente, él tome decisiones y simplemente delegue las funciones al componente que toque. Esa es la idea de estos sistemas middleware. ¿Listo? Entonces, pues el middleware pues, va a usar las coreografías, es decir, esto que tenemos acá, si está bien estructurado, pasarlo a un middleware es fácil. Entonces, si yo tengo acá estos procedimientos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no los va a nombrar, que confirmar envío, que encargar envío, lo que sea, todas estas cosas las tengo bien estructuradas, sé de dónde vienen y para dónde van, ¿sí? Y sé la secuencia, entonces cojo esto y lo armo en un motor de reglas, ¿sí? Para Beeple, y es decir, cojo la coreografía y se la pongo a un middleware para que las opere. Entonces, el modelo de composición de servicios web distribuido pues, define que las conversaciones se pueden producir entre distintos servicios web. Eso es claro. ¿Sí? Y en el caso bueno, aquí en este caso de las interacciones entre servicios web, sí, eso es lo que indicaría este WSCI, no define el flujo de tareas ejecutable, en su lugar define un proceso mediante los intercambios de mensaje entre servicios web que participan en la realización del mismo. No existe un servicio web director en el caso de las coreografías. ¿Sí? En el caso de las coreografías. Yo cojo la coreografía y la paso a un middleware, pues ya cambiamos el concepto de coreografía de coordinación y lo pasamos a una orquestación. Eso es básicamente. ¿Listo? Entonces, esto normalmente se le llama así WSCI, pero esto ya es muy viejo, entonces no lo vamos a tomar muy en cuenta. El WSCI hace referencia a eso, a que yo narro esta estructura, pero está cableado por fuera. ¿Sí? Entonces los servicios saben a quién hablar con quién, a cada uno de ellos, al cliente tengo que escribirle la programación necesaria para que él pueda comunicarse con todos los demás, ¿cierto? Proveedor, pues también le tengo que programar con quién tiene que conectarse y así. Y a la larga, pues si bien es un sistema distribuido, están hablando entre todos, están con un alto acoplamiento debido a ese problema, porque el día que tengamos que añadir un nuevo componente que se llame contabilidad, ¿sí? Aquí en este momento tenemos cliente, proveedor y almacén y metemos contabilidad, lo que va a ocurrir es que nos toca coger a cliente, a proveedor, almacén y a contabilidad mismo y adicionarle la programación necesaria para que estén todos con una coreografía estable y haya una coordinación entre ellos. ¿Listo? Esa es la idea. Pero si yo tengo un middleware, lo que va a ocurrir es que yo simplemente añado un nuevo componente, en este caso el de contabilidad, lo añado y simplemente le digo al middleware qué reglas de negocio deben cumplirse para solicitar funciones de ese componente de contabilidad y ya, y se acabó el asunto. Entonces, los nuevos servicios que se vayan a crear, pues se les hace simplemente una adición muy pequeña, ya sería muy pequeño decirle al cliente, oiga, si va a usar algo de contabilidad, en este momento no lo está usando, lo más probable es que no lo utilice. Si lo va a usar, entonces simplemente se le añade que la regla de negocio de middleware y listo. ¿Sí? Y no tener que ubicar la URL, no mirar qué puertos son, nada de eso. Eso queda atrás. De eso se trata. ¿Listo? Bueno, esa es la primera parte. Entonces esto es el tema de coreografías y orquestación. Ahora miremos un poquito más a fondo SOA, ¿sí? La arquitectura SOA. Fíjense que miremos aquí este resumen ejecutivo brevemente, sí, es una arquitectura orientada a servicios, SOA. Fíjense que SOA es diferente a SOAP, ¿sí? SOAP con P al final es diferente. ¿Sí? Aquí estamos hablando de una arquitectura orientada a servicios. Lo que estábamos viendo antes es el tema de coreografías y orquestación y cómo se aplica el concepto de web service a SOA. ¿Listo? Y entonces ahora SOA, ¿qué es? Pues SOA es una arquitectura orientada a servicios. ¿Sí? Definiendo un servicio, pues es básicamente esto. ¿Sí? Es las funcionalidades que están típicamente encapsuladas en alto nivel de un concepto de negocio. Palabras más, palabras menos es funciones que vienen a ser métodos que están dentro de objetos, están ahí en su encapsulamiento, típico, por ejemplo, en Java, ¿sí?
una clase que tiene unos métodos y yo quiero que vea un método de esos quede público y entonces lo pongo como un elemento de un componente. Acuérdense que un componente puede estar conformado por uno o muchas clases, ¿sí? Y entonces la estructura interna de operación de estas clases pues me arma la operación del componente y entonces el componente puede tener unas clases que sean públicas cuyos métodos van a ser publicados a una URL y entonces serían funcionalidades de negocio que son, digamos, técnicamente necesarias para operar otros servicios u la atención de otros clientes. ¿Listo? Funciona como bloques de Lego. ¿Sí? Funcionan como bloques de Lego. ¿Qué contiene un servicio? Pues normalmente un contrato. ¿Sí? Acuérdense del concepto de contrato de sus programaciones, ¿sí? Que a la larga es una descripción muy técnica del método que voy a usar. Parámetros de entrada, o sea, un contrato es establecer qué nombre tiene la funcionalidad que voy a utilizar, qué parámetros de entrada necesita para operar. Entonces, esa funcionalidad, qué tipos de datos va a manejar en sus parámetros, qué me retorna y qué tipo de datos me retorna. A eso es que nos referimos como contrato. A la larga, fíjense que es unas descripciones comentadas, unos comentarios que se pueden aplicar en términos de lo que siempre les friego la vida con el tema de API, ¿sí? Los API, la interfaz para programación, ¿listo? El API. Entonces las funciones ejecutándose, funcionando y su documentación adecuada que permita mirar cómo es que funciona cada una de esas funciones, cada uno de esos métodos. A eso se le llama contrato. ¿Sí? Entonces eso es básicamente. Tiene también digamos, una interfaz, como yo les he hablado en otros casos. Las interfaces vienen a ser como los abogados, ¿sí? Entonces un abogado al cual se le dice, oiga, cada vez que llegue un cliente, atiéndamelo y dígale qué le podemos ofrecer, y el abogado ahí dice, listo, este señor solo canta y baila, listo, y a pesar de que podemos hacer otras cosas, pero solo se está ofreciendo cantar y bailar. Entonces, como en los grupos de rock que yo les digo, que un grupo de rock uno no va a hablar, repito ese ejercicio pues para que hagan el símil con el concepto de interfaz. Yo no voy a hablar con el cantante del grupo de rock famoso porque no ni siquiera tengo acceso a él. Si yo soy un empresario que quiere contratarlos para un concierto, lo que tengo que hacer es hablar con su representante legal, que técnicamente es un abogado. Y yo lo contrato, pero es a través del abogado. Ese abogado es la interfaz. Aquí el tema es que los componentes van a tener interfaces, ¿sí? Que van a decir qué operaciones son válidas, qué operaciones pueden hacer los componentes. Siguiendo el símil, este sería el abogado, la interfaz vendría a ser el abogado que va a decir qué cosas, con qué cosas se responsabiliza el grupo de rock, ¿listo? En el momento del evento. Estoy diciendo un símil como para que se entienda. ¿Listo? Y la implementación, que es el tema lógico y de datos. ¿Listo? Entonces, fíjense que hay tipos de servicios. Este que es, digamos, muy popular a nivel de, ponemos aquí, rayemos, el tema de los procesos de negocio, ¿sí? Muy popular en las organizaciones. Por ejemplo, Uniminuto tiene todo un mapa de procesos que se supone que lo deben conectar al SAP, al sistema este SAP, y entonces el mapa de procesos debe empezar a hacer operaciones, hay tareas humanas, entonces hay funcionarios que tienen que esperar que firmen, por ejemplo, el padre eh, digamos, el padre rector Harold tiene que firmar algo. ¿Sí? Eso es una tarea humana, entonces para allá el proceso se detiene hasta que el padre pueda firmar. ¿Sí? Entonces ese es el mapa de procesos, que va a incluir tareas humanas, tareas automatizadas, etcétera. ¿Listo? Entonces ahí estaríamos con ese tema del business process. Ese es un tipo de servicios. Entonces, eso se da mucho en las organizaciones donde yo tengo, por ejemplo, recursos humanos, el departamento de contabilidad, el inventario, digamos, planta física, no sé qué, y cada uno tiene unos procesos que cumplir y a cada proceso miro qué servicios pueden ofrecer a nivel automatizado o en términos de tareas humanas, y a eso se le llama un business process. ¿Listo? Eso, pues, normalmente se ve ya a nivel de maestría y eso ya cuando empiezan a agregar cosas muy avanzadas o en certificaciones ya de alto calibre. ¿Listo? Aquí ya en términos de actividades, tareas y servicios,
Entonces ya estaríamos hablando, fíjense, de cosas como más aterrizadas a nivel operativo, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de ventas, productos, clientes, empleados, etcétera. Pues fíjense que aquí estaríamos hablando de lo que yo les estaba contando ahorita de, por ejemplo, esta capa de acá, ¿sí? Que son los paquetes y cosas que se están armando, que fíjense que tenemos a SAP aquí metido. Es un ejemplo, yo le coloqué el caso de Uniminuto, ¿sí? Entonces, aquí a nivel operativo vamos mirando y fíjense que todas las tareas, actividades, servicios en general que se están haciendo de forma operativa, pues requieren de software que va a estar, digamos, en la mitad de las cosas de operación. Básicamente van a estar montados en servidores, pero estos softwares, este software va a ser útil para que cada empleado pueda resolver sus problemas, que cada servicio automático pueda resolver sus problemas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí estaríamos en una capa de aplicación y paquetes, y luego estaríamos a una capa de infraestructura. Entonces, fíjese que todos son servicios. La infraestructura estaríamos hablando desde con tipos de protocolos de manejo de redes, sistemas operativos, lenguajes de programación, etcétera. Por ejemplo, J2EE, sistemas operativos como Unix, Linux. ¿Sí? Que vamos a usar bases de datos de este estilo, DB2, lo que sea. ¿Sí? Entonces, ¿qué infraestructura es? Y también son anotados como servicios a nivel SOA. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que hay niveles de servicios, ¿sí? Por ejemplo, estos servicios, este otro servicio, este otro como servicios. Y nosotros ¿en dónde estamos? Nosotros estamos básicamente acá. O sea, en el curso vamos a estar a este nivel. ¿Listo? A ver, cambio aquí el colorcito. O sea, a este nivel, a nivel operativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos da como una generalidad. A nivel de procesos, pues ya estaríamos usando Beeple. A nivel operativo estaríamos mirando los web services como tal, que es lo que estamos necesitando para el siguiente tema, que es los sistemas distribuidos como tal en términos de peer-to-peer. Entonces, estos web services estarían, digamos, interactuando de forma automática, digamos, sistematizando procesos, ¿cierto? Y entonces estaríamos a ese nivel, de eso se trata. Ya esto de acá, del manejo de los paquetes y las aplicaciones, es otra forma de servicios y ya no tiene que ver con construcción a nivel de software, sino más es un tema de integración de software ya hecho. ¿Sí? Entonces, por eso es que, digamos, el curso está enfocado en esta capa, en el capa de actividades, tareas y servicios, y no arriba en Business Process, porque eso es un análisis de mapa de procesos, y tampoco está metido acá ni acá, porque estaríamos hablando de integraciones y configuraciones. ¿Sí? Fíjense que yo no voy a programar un SAP, voy y compro SAP, que vale miles de dólares, millones de dólares incluso a veces, y estos módulos de SAP los organizo de forma tal que ofrezca los servicios que pueden dar en términos de utilidad para una organización, ¿sí? Y eso no es, pues obviamente requiere, hay, digamos, elementos que son programables y hay unos temas avanzados, pero digamos que es una cosa muy especial, muy particular, ¿sí? Y lo mismo ocurre acá, yo puedo instalar un Linux para montar servidores y poner la infraestructura para que, por ejemplo, se trabajó todo sobre PHP y entonces yo coloco un Linux con un servidor Apache para X cosa, otro servidor Apache para otra cosa, un Tomcat para otra cosa, y todo lo tengo configurado en mi Linux y esto sería el tema de infraestructura. ¿Listo? Entonces, esas son también servicios, estarían bajo SOA, pero no los vamos a tocar en este curso porque pues, este curso de sistemas distribuidos donde se necesita programar y la conclusión es que estaríamos en el orden de actividades, tareas y servicios. Estaremos acá en términos de SOA. Bueno, listo. Venga, borramos. Acá. Sigamos. Entonces, bueno, ¿qué es SOA? Entonces, como le estábamos diciendo, pues es un set de componentes que pueden ser se pueden invocar a través de interfaces, ¿sí?
eh, que, que van a tener una forma de descripción y que pueden ser publicadas y descubiertas. ¿Sí? Hay sistemas de tipo UIDD que nos permiten descubrir. ¿Sí? O sea, eh, cuando estábamos aquí, por ejemplo acá, cuando tenemos este directorio de servicios, esto se utiliza normalmente, este directorio de servicios, me quedó súper gordo esta vaina, venga a ver acá. Ese directorio de servicios se utiliza para que el cliente pueda descubrir a qué servicios tiene derecho. ¿Sí? Entonces esto tiene un mecanismo especial para el descubrimiento de servicios y eso es lo que están hablando allí en este documento de la publicación y descubrimiento de servicios. ¿Listo? Eh, es una arquitectura orientada a cliente-servidor, es aprovechar ese concepto, ¿sí? Eh, y básicamente lo que hace es que a cambio de publicar páginas web, que era lo que se hacía originalmente, lo que se hace es ofrecer un servicio para mirar a ver qué se puede hacer con él. ¿Listo? Y ahí surge el tema de la computación en la nube que les estaba diciendo. Mm, Esto ya lo hemos hablado en la otra diapositiva, entonces fíjense que reutilización, interoperabilidad, manejo de componentes, un desarrollo distribuido digamos, de dispersión, de uso de varios servidores, varios hardwares en varias partes con diferentes URLs, etcétera. Entonces eso es básicamente. Bueno, listo. Ahora miremos para finalizar el tema de SOAP. ¿Sí? SOAP pues, es diferente a SOA, entonces estaríamos hablando acá de un protocolo de acceso simple a objetos que reduce toda esa problemática que hemos visto en RMI, en RPC, que de hecho RMI y RPC pues ya le bajaron mucho al problema de puertos, sockets y demás. Pero ustedes ya vieron cómo funciona, toca activar el RMI Registry, por ejemplo en el caso del RMI, todas esas cosas, es un camello. Aquí ya se soluciona todo ese problema. La idea es tener un acceso fácil, simple a objetos, ¿sí? Y que tenga un estándar tipo protocolo. ¿Sí? Entonces, acuérdense el tema de protocolos de los RFCs, toda esa temática, pues simplemente se establece los criterios. En SOAP, básicamente lo que vamos a hacer es que las comunicaciones se hacen por XML, que ya lo vimos. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente el tema de SOAP. Un acceso simple a objetos como un tema de protocolo. A ver. Temas importantes en términos de SOAP, pues aquí lo que van a tratar en esta diapositiva es la comunicación entre aplicaciones, los protocolos de mensajería, cómo es que se escribe un mensaje de tipo SOAP, eh, los modelos de comunicación, los mensajes de falla, bueno, en fin, ventajas y desventajas de SOAP, etcétera, etcétera, es lo que están planteando acá. Miremos básicamente cómo es el cuento. En SOAP, pues vamos a tener un servidor, un servicio que va a ser un request, ¿cierto? Y un provider, un generador o un proveedor, ¿listo? La idea es básicamente que se va a manejar estos protocolos. SOAP, pues los mensajes de SOAP van a estar, digamos, bajo sus estándares, básicamente en estos estándares tipo HTTP. ¿Listo? Y pues fíjese lo que yo les estaba diciendo, se convierte, toda comunicación va a estar estandarizada en términos de XML. Mm, Entonces, ¿qué vamos a tener? Básicamente lo que vamos a tener es un formato de mensajería, una descripción de de las funcionalidades, unas reglas de operación y unas convenciones básicas. Fíjense que estarían parecidas a lo que ocurre con los RPCs. ¿Listo? Eso es básicamente. Entonces, básicamente, a ver si podemos ampliar este un poquito, que este dibujo es interesante. Acá, fíjense
que tendríamos esta estructura por capas del swap. ¿Sí? Estructura de capas por swap. Fíjense que tendríamos un web services con un descriptor WSD que va a manejar un lenguaje llamado Web Service Descriptor. ¿Sí? Esto es simplemente una interfaz que no es más que una cosa hecha en XML que los elementos, digamos, de servidores y clientes pueden interpretar fácilmente. ¿Listo? Entonces mi servicio web, repito, es una función, un método que está por allá en alguna clase, está encapsulada, estoy indicando por anotaciones que es un web service y que vamos a usar un web method, ¿sí? Por anotaciones, acuérdense que el concepto de anotaciones que también lo vimos en clase, y luego eso va a estar descrito en un código XML al cual le llamamos WSDL. Eso es una interfaz de comunicación. Fíjense que simplemente utilizamos los protocolos primero de la mensajería SOAP para pasar al protocolo HTTP. Técnicamente estas dos estarán dentro del concepto de capa de aplicación del modelo clásico de capas de red. Y luego pues esto lo transmiten vía TCP/IP y pues hace lo de siempre. O sea, entramos por aquí, salimos por allá para mandar las peticiones. Y lo mismo, esta cosa pues responde aquí. ¿Listo? Eso en esencia. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos básicamente el concepto. Vamos a dejar hasta ahí el tema de la parte teórica de SWAP. Ya la próxima clase vamos a mirar ejemplos concisos en términos de código para que les quede fácil. ¿Sí? Que aquí ya pues explican básicamente todo cómo la estructura. Lo que nos interesaría es este tema de los envelopes y los cabezotes de respuestas y peticiones. Entonces, esto lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, para finalizar, pues vamos a mirar el taller de coordinación. Yo tengo aquí preparado, pues les voy a ayudar con el trabajo. La idea, ¿cuál es? La idea de este taller es que montemos un middleware, ¿cierto? Para poder hablar de este coordinator como un orquestador a la larga. ¿Listo? ¿Por qué vamos a hablar de un orquestador? A pesar de que estamos hablando de un coordinator, pues acuérdense el concepto. Eh, la coordinación es el acto de coger todos estos, pensemos por un instante, a ver, para que me entiendan, pensemos por un instante que coordinador no existe. ¿Listo? Y si Wallet hace una petición de consultar fondos, tendría que ir a averiguar a quién le puede preguntar por la consulta de fondos. ¿Listo? Lo más probable es que esto tenga que hablarlo aquí directamente. Acá. Tendría que hablarlo aquí. ¿Listo? Para consultar fondos. Y blockchain pues tendría que hacer todo el proceso de codificación para responderle. ¿Listo? Pero resulta que si él tiene que registrar otra transacción, pues también tiene que irse a blockchain. Y entonces empezamos a tener una carga de operación de blockchain, porque blockchain también va a crear un bloque, va a registrar, va a hacer un montón de cosas y todo se lo está preguntando la wallet directamente. ¿Sí? Obviamente el ejercicio es pequeño y pues acá no se nota mucho. Fíjense que en el ejercicio que yo les estaba mostrando allí de coordinación, en aquí arriba, a ver si lo encuentro. Acá, sobre todo acá sí es un poco más complejo lo que estábamos haciendo. Entonces va a surgir estas solicitudes, se van a complicar. Entonces a esto le llamaríamos una coordinación donde no tenemos un middleware y pues vamos a tener problemas. ¿Sí? Entonces, bueno, espérenme, esto todavía no lo muestro. Aquí taller. Entonces la idea es que eh, evitemos esa saturación con blockchain y que hayan otros que le ayuden con el proceso. ¿Sí? Vamos a establecer algunas cosas. Por ejemplo, si yo voy a registrar una transacción en el blockchain, eso implicaría un montón de operaciones. No es solamente registrarlo en la cadena de bloques, sino que toca mirar, por ejemplo, si el bloque toca cerrarlo, si no hay que cerrarlo, entonces escribir la transacción, ¿cierto? Eh, Tenemos que verificar que sí hayan los fondos para registrar esa transacción, ¿listo? Eh,
tenemos que consultar si la dirección existe, si las dos direcciones existen, porque una transacción va a tener básicamente un string que va a indicar dirección uno, dirección 2 y la cantidad de plata, ¿sí? Entonces tiene que hacer, todas esas operaciones las tiene que hacer el blockchain. Entonces un registro de transacción es bastante pesado y por eso lo vamos a separar en varios componentes. Esa es la intención. ¿Listo? Aparte de eso, si la transacción que se manda a blockchain implica el cierre del bloque, pues toca cerrar el bloque. Y si no existen estos otros, entonces a blockchain también le toca cerrar el bloque. ¿Listo? Entonces, cerrar el bloque implica una carga computacional alta. Yo ya les estaba mostrando en algún ejemplo en la clase pasada, les mostré algo de ¿cómo es que se llama? El simulador este de Anders, donde estábamos hablando de la generación de los hashes y la comprobación interna y todas esas cosas. Todo eso implicaría el registro de una transacción, entonces eso es un rollo. Y la consulta de fondos, por ejemplo, implica la verificación de las direcciones, que sí exista, ir buscando bloque a bloque que se ha registrado, hacer la acumulación en una suma algebraica y responder. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas las hacemos separados en OpenCloser, en el Register y blockchain que haga sus cositas. Con eso ya mitigamos un poquito ese problema. Es un ejercicio que en sí es muy pequeño, pero muestra el grado de apoyo que hay al generar un middleware, ¿sí? Y una coordinación. Entonces, fíjense que, ¿cuál es la idea? La idea es mirar para la próxima clase, o sea, ya mañana que tenemos clase otra vez, vamos a mirar cómo establecemos la coreografía, ¿sí? Cómo es que se hace la coreografía, ¿listo? Cómo es que hacemos una coreografía y cómo la vamos a poner en este coordinator para que él sea un middleware, ¿listo? Eso lo vamos a ver la próxima clase. No, esperemos ahorita si tienen preguntas sobre el taller, pues los vamos solucionando, ¿listo? Voy a dejar el video hasta ahí, con eso ya tienen los conceptos de SOA y SOAP puestos, recordando también lo de orquestación y coreografías, y ya está todo organizado. Y ya mañana entonces entraríamos a mirar el tema de cómo es que se hace esta coreografía y cómo la pasamos al middleware, ¿listo? Entonces dejemos hasta ahí, que pasen buena noche, ya nos vemos ahora más tardecito.